Señor. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Gracias, Tatiana. Y para comenzar me gustaría saludar a todos los hermanos, y también me gustaría saludar a los hermanos que nos van a visitar a través de las redes sociales. Me alegra saber que otras personas, no solo de nuestra iglesia en Nueva Zelanda, escuchan los sermones y las exhortaciones y el servicio al Señor, lo cual puede ser una bendición grande. A veces nosotros no sabemos hasta dónde el alcance de lo que el Señor hace a través de nosotros. Y es como la parábola del sembrador, cuando dice el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó. Y así pasa con la palabra de Dios, la semilla cae en la tierra y nadie sabe qué fruto va a producir. Puede producir fruto como no puede producir fruto, solo el Señor lo sabe. Nosotros sembramos y el Señor es el que le da el crecimiento a la semilla, así que le doy gracias al Señor por eso. Así que hoy día el título del sermón es el poder del Evangelio, y también sigo un poco lo que el pastor Willy y el hermano Diego han estado hablando en las semanas anteriores acerca del Evangelio, que es bastante maravilloso. Y la palabra de hoy día, la palabra está basada en 1 Corintios 1:18. Si usted lo quiere buscar, le voy a dar un minuto para que la busque en 1 Corintios 1:18. Y bueno, aclaro que todos los textos bíblicos que hoy día estoy utilizando los saco de la versión textual 4. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es poder de Dios. Lo voy a leer una vez más. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es poder de Dios. ¿Quién hubiera imaginado que las palabras de un joven de 30 años de profesión, carpintero, proveniente de un pueblo completamente desconocido para la mayoría del mundo, sería capaz de trastornar reinos, causar divisiones y guerras? ¿Quién jamás pensó el impacto que causaría en la vida de las personas, cambiando por completo la historia y el transcurso de la humanidad? ¿Quién diría que formaría un reino que no conoce límites geográficos, que ha permanecido en pie firme a lo largo de milenios, sobreviviendo incluso los peores ataques que usted pudiera imaginar? Y aún quedo sorprendido. No ha habido reino con tal cantidad de enemigos, pero aún más grande ha sido su número innumerable de súbditos, que ha superado en números a cualquier otro imperio, reino o nación junta. Y si hablamos de la naturaleza de sus súbditos, es envidiable su lealtad, su amor por su reino y la persona de su rey. Esta lealtad y estas características son muy anheladas por líderes en todo el mundo a lo largo de la historia. Lo más sorprendente de todo es que este rey no tuvo trono, ni tierra, ni castillos, ni ningún ejército. Él no tuvo ropas reales y ni siquiera tuvo un lugar donde dormir, una cama. Sin embargo, a este rey se le ha entregado más reconocimiento, honor y honra que cualquier otro rey que jamás haya vivido en la tierra. Hombres ilustres en toda la historia le honran, y aún los reyes más poderosos han doblado sus rodillas ante él. Y si usted lo hubiera conocido en persona, es muy probable que no le hubiera dado ningún crédito. Quizá lo hubiera mirado en menos, hubiera pensado que él era un don nadie. Jamás hubiera pasado por su mente todo este legado que él tiene. Según un análisis hecho a Wikipedia por parte de dos científicos informáticos, uno llamado Steven Scianna y Charles Ward, en el cual se analizaron una diversidad de variables que ellos querían descubrir quién era la figura histórica más grande de la historia. Llegaron a la conclusión, después de su análisis, que la persona más grande de la historia, solamente basado en lo que la gente busca en Wikipedia,
y en la cantidad de documentos y estadísticas y entrevistas, es Jesús de Nazaret. Donde puede encontrar esta información, usted puede comprar el libro, se llama Who's Bigger, donde el ranking de las figuras históricas, publicado por Cambridge University en el 2013, en octubre. ¿Usted sabía que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos? Con más de 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas en todo el mundo. Esto está de acuerdo con la compañía de récord de Guinness World Records. Además, no solo ha sido el libro más vendido de toda la historia, sino también el más traducido. Hasta septiembre del año 2020, la Biblia posee 704 traducciones completas. El Nuevo Testamento solo ha sido traducido a 1.551 lenguas y otras porciones de la Biblia a otros 1.160 idiomas. O sea, si tomamos en total la cantidad de traducciones, la Biblia está traducida a más de 3.000 idiomas. Es el libro más traducido en toda la historia de la humanidad. Se estima que el cristianismo es la religión con más adeptos en el mundo, con un aproximado de 2.4 billones de personas que profesan esta religión. Y yo, con toda esta estadística y con todo lo que hemos hablado, aún sigo preguntándome si las personas que vieron a este joven que estaba siendo maltratado y se encontraba desnudo en sus últimas horas de vida, ¿habrán ellos imaginado un futuro así para esta persona? Lo más probable es que pensaron que su legado moriría con él. La razón por la que menciono estas cosas es para demostrar que el mensaje del carpintero llamado Jesús de Nazaret ha sido y aún sigue siendo poderoso y de extrema importancia, con un valor demasiado alto como para ignorarlo. El Evangelio es tan poderoso que ha sido demostrado a lo largo de la historia. ¿Sabía usted que el Evangelio ha influenciado desde la educación, el arte, la sociedad, incluso la política? Una de las cosas que a mí me parece interesante acerca del Evangelio fue que gracias a la influencia del Evangelio, se abolió la esclavitud. ¿Sabía usted eso? Es por esa razón que el Evangelio ha sido y seguirá siendo una amenaza para otros reinos e ideales. Y es que es debido a su gran poder. El Evangelio tiene el poder de derrocar imperios. No hay nada que el Evangelio no pueda vencer. Aún en sus momentos más oscuros y tristes, el Evangelio ha salido vencedor. Es interesante porque se creía en la Unión Soviética que el comunismo había derrocado el cristianismo. Había hecho una persecución terrible, encarcelado, matado, torturado a los cristianos de alguna forma para aplacar el avance del Evangelio. Obviamente, en vista de que el Evangelio estaba siendo tan perseguido, no había una iglesia presente como existe hoy día en la iglesia, digamos, occidental. Pero cuando el Kremlin cayó, cuando el comunismo fue derrotado, lo primero que se hizo fue una campaña masiva en Moscú. Y fue increíble ver millones y millones y millones de personas congregadas celebrando al Señor. La iglesia siempre estuvo presente, aún en sus momentos más difíciles. El poder transformador del Evangelio. El Evangelio tiene el poder para transformar las vidas. Una vez aceptado el Evangelio en la vida de un hombre, su vida nunca más será la misma. El Evangelio puede limpiar el corazón más sucio. No hay persona tan mala que el Evangelio no pueda cambiar. El mensaje transforma al iracundo en manso, al cobarde en valiente, al incrédulo en creyente, al infiel en leal, al mentiroso en verdad, al pobre en rico, al huérfano en hijo, al necio en sabio, al enfermo en sano. El Evangelio arregla la vida de las personas, arregla las familias, arregla la sociedad. Y usted puede encontrar muchos ejemplos bíblicos en la palabra del Señor acerca del poder transformador del Evangelio. Uno de los casos que más me gusta es el caso de Pablo. Pablo fue un enemigo implacable del cristianismo, perseguidor de la iglesia, una persona que tenía resuelta su vida, una persona con muy buenas calificaciones, una educación muy completa, probablemente también tenía una muy buena posición económica. De todas las personas en el mundo, Pablo, creo yo, sería el menos indicado para ser cristiano.
por su odio profundo que él tenía hacia el cristianismo. Pero Jesús tenía otros planes para él. Jesús buscó a Pablo y transformó su vida con el poder del Evangelio. Jesús quitó la ira que Pablo tenía en su corazón y lo transformó a tal punto que él ahora llegaría a dar todo por este Evangelio. Tal y como la parábola de Jesús enseñó. ¿Recuerdan en Mateo 13:44? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, escondió y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay otro ejemplo que me gusta también, es el caso de Pedro. ¿Recuerdan luego de Pentecostés? Pedro, un ex pescador, sin ninguna educación formal, predica el mensaje del Evangelio de una manera monumental a aquellas multitudes que habían condenado a Jesús previamente. El resultado fue impactante. 3,000 personas fueron transformadas, recibieron a Cristo en su corazón, se arrepintieron, se volvieron creyentes. Ahora bien, solo hablamos de 3,000 personas, que es lo que aparece registrado. Pero ¿cuántas personas más hay detrás de estas 3,000 personas? ¿A cuántas personas más el Evangelio afectó? ¿A cuántas familias? ¿A cuántos amigos? Este relato usted lo puede encontrar en Hechos 2, capítulo 2, verso 40 al 41. El Evangelio es poder y el Evangelio es absolutamente relevante. Hay un testimonio incluso más reciente acerca del poder de Dios. Entre tantos, quise escoger este. Y es acerca de un joven con mucho futuro llamado José Joaquín Ávila, el cual fue un distinguido físico-culturista. Tristemente sufrió una enfermedad que afectó su carrera deportiva. Y debido a esta enfermedad dolorosa, él comenzó a rogar a Dios, al Dios del cielo, usando el poco y nada de conocimiento que él conocía. Pero un día él escuchó la predicación del Evangelio por la televisión. Fue allí, a través de esa predicación por la televisión, que él conoció a Cristo y nació de nuevo. Producto de esta conversión y búsqueda del Señor, al tiempo, este varón recibió un milagro. Dios lo sanó de su enfermedad y quedó completamente restaurado. Con el tiempo, él llegó a convertirse en el querido evangelista Gigi Ávila, quizás alguno de ustedes los conoce, el cual dedicó su vida al Evangelio, predicando la palabra por toda Latinoamérica, siendo un instrumento maravilloso en las manos de Dios, alcanzando a miles de personas, si no cientos de miles de personas para Cristo, y siendo instrumento para la sanidad tanto espiritual como física. Aún hasta el día de hoy, Gigi Ávila tiene un legado que es muy difícil de superar. Solo el Evangelio puede transformar lo intransformable. Cuando todos pierden la esperanza en aquella persona que no puede dejar sus adicciones, sus problemas, que no puede salir de ese hoyo, sea adicción al alcohol, drogas, pornografía y un sinfín de cosas, delincuencia, Jesús nunca pierde las esperanzas, porque el Evangelio es poder de Dios, el cual ha transformado y seguirá transformando vidas a lo largo del mundo. El Evangelio sana las heridas incurables, tanto del alma como del cuerpo, porque para Dios no hay nada imposible. Solo el Evangelio es capaz de tomar lo vil y menospreciado y convertirlo en algo precioso de gran valor, para avergonzar a aquellos que se ven a sí mismos como importantes y valiosos. ¿Cuántos ejemplos no tenemos hoy día? ¿Cuántos casos no conocemos nosotros de personas que el Señor ha transformado? Alcohólicos, drogadictos, prostitutas, personas que la sociedad rechaza, lo vil, lo más bajo. Y el Señor transforma en hermosas perlas, en personas tan valiosas, tan dignas, tan hermosas, tan puras, tan nobles, que solo el Señor lo puede hacer. Pero en el texto de Corintios, y lo voy a volver a leer para que ustedes lo recuerden, dice así: porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es poder de Dios, lo cual
también es una advertencia. El mismo evangelio poderoso es visto de dos formas distintas. Para aquel que no es salvo, escúcheme bien, para aquel que se está perdiendo, el evangelio es necedad, tontera. No tiene valor alguno, es una locura, no es atractivo, lo desecha. Pero para aquellos que son salvos, y solo para los salvos, el evangelio es poder de Dios. Tiene sumo valor, suma importancia, que lo daría todo por él. Para algunos no tiene sentido, es tonto, no tiene importancia, pero para el otro vale más que su vida. ¿Recuerdan la parábola que acabo de nombrar? El hombre encontró esto y vendió todo lo que tenía. Ese es el valor del evangelio. Para la persona que realmente entiende y ha entendido el evangelio, sería capaz de dejarlo todo por causa del evangelio. Entonces hago las preguntas y me gustaría que usted me ayudara con estas preguntas en su mente. ¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde estamos ahora? Mi otra pregunta es, ¿cuánto vale el evangelio para nosotros? ¿Puedes testificar conmigo que el evangelio es poder de Dios en tu vida? Otra pregunta es, ¿has sido transformado por el poder del evangelio? Y ahora hago otra, me gustaría llevarlo a pensar lo siguiente. Meditemos en lo siguiente. ¿Podría suceder que quizás no vemos claramente el poder del evangelio en nuestra vida? O quizás no ha sido tan relevante, tan importante para tu vida. Aún más, quizás el evangelio no define tu vida o no tiene más valor que tus sueños y deseos. Supongamos que llevamos años en la iglesia, pero seguimos siendo la misma persona, llena de amargura, con rencores, llena de pecados ocultos. Pero supongamos también que, como cualquier persona normal, hemos cuidado nuestra apariencia externa para que las personas no conozcan la verdad, porque la reputación es importante, ¿cierto? Supongamos que de alguna forma creemos que tenemos el derecho de juzgar y apuntar a otros o hablar mal de otros. Si es así, tendría que decir que el evangelio no ha sido lo más importante en tu vida. Porque aquella persona que entiende el valor del evangelio lo deja todo, lo entrega todo, vende todo, como aquella persona de la parábola, como Pablo. Aquel que entiende el valor del evangelio se vacía a sí mismo, vacía sus recursos, deja atrás el pasado, el pecado, deja atrás su propio orgullo. Aún, escucha bien esto, deja atrás y deja incluso de defenderse a sí mismo por este preciado evangelio. ¿Sabía usted que seremos juzgados por el evangelio? Pablo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres, escuche bien, conforme a mi evangelio. En Hebreos capítulo 2, verso 2 dice así, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, la cual comenzó a ser proclamada por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Dios le habló a los israelitas en el Éxodo a través de ángeles, y cuando ellos se burlaron, Dios abrió la tierra y se tragó a algunos. Imagínense ahora que la palabra está siendo hablada por medio de Cristo mismo, del Hijo, conforme a la imagen del Dios Todopoderoso. ¿Cómo escaparemos nosotros entonces?
teniendo en poco una salvación tan grande, teniendo en poco el Evangelio. El Evangelio es tan poderoso, amado hermano, que si tú eres salvo verdaderamente, producirá un fruto de vida. El Evangelio transformará tu vida. Tu vida nunca jamás volverá a ser la misma. Pero si esto no se está cumpliendo en ti o no se cumple en ti ahora, ya, hoy mismo, no mañana, hoy, ahora, hermano mío, te invito a rogar, a clamar, a pedir a Dios para que perdone tus pecados y seas salvo. Y de una vez seas salvo. Recién entonces podrás comprobar en carne propia el poder del Evangelio y entenderás cuál es su valor. Y junto conmigo podrás declarar: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Oremos juntos, hermanos. Padre celestial, Dios del cielo poderoso, bendito, eterno, grande, sublime, incomparable. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Puesto que tú nos diste este evangelio tan poderoso, Señor. Un evangelio que ha sometido no solo los poderes terrenales, sino los poderes espirituales, Señor. Por medio de este evangelio tú destrozas fortalezas espirituales, principados. Tú libertas a los cautivos, Señor. Sacas de la cárcel a aquel que ha sido esclavizado por Satanás mismo. Señor, tú, a través del evangelio poderoso, entregado por la boca misma del Dios Santo, Jesucristo, tú, Señor, estás haciendo cosas terribles y tremendas, Señor. Este evangelio ha derrotado imperios como la Unión Soviética. Hoy día está derrotando al comunismo en China. Aun cuando, Señor, está siendo atacado terriblemente, aún está allí. Aún en Corea, cuando tus hijos están siendo esclavizados, Señor, atormentados, abusados día y noche, encarcelados en cárceles de 1 metro cuadrado, Señor, tu evangelio sigue venciendo, Señor. Porque no hay nada más poderoso que tu evangelio, Señor. Tu palabra es poderosa. Y tú dijiste que tu palabra nunca volverá a ti vacía, Señor. Y el mensaje del evangelio va a dar el fruto, Señor, donde quiera que vaya, Señor. Hoy te pido, Señor, que podamos entender esto, Señor. El valor y la importancia de lo que estamos hablando, Señor. Que la iglesia sí es importante, que la palabra de Dios sí es importante, que el amor a los hermanos sí es importante, que el perdonar sí es importante, que el ser humilde sí es importante, que el dar sí es importante, Señor. Que todo lo que hacemos, que tú nos mandaste en tu evangelio, es importante y vale, y tenemos que darle la honra y el valor que merece, porque tú lo mereces, Señor Jesús. Porque no hay nadie como tú, Señor. ¿Qué carpintero jamás ha recibido honor más grande que el de los reyes? Que aún los ángeles le reconocen y le honran. Tú, Señor, eres el más grande. Eres el más hermoso, digno de alabanzas. Te bendigo, Padre. Te pido por tu iglesia, Señor. Por aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Por aquellos que lo han escuchado hoy, Señor. Que hoy, Señor, hoy vengan a ti, Señor. Que hoy vengan, Señor, en arrepentimiento, como decía el pastor William. En ayuno, Señor. Es el tiempo de venir en silicio. Estamos siendo atacados, Señor. Y es necesario que tu iglesia sea purificada para que se cumpla tu escritura, Señor. Aquella iglesia sin mancha y sin arruga. Haz de nosotros aquella iglesia. Por otra parte, Señor, el Espíritu de la iglesia dice: ven, Señor Jesús, no tardes tu venida. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición. Amén y amén.